Señor. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Hemos acercado a las plantas de Jesús de Eucaristía para alimentarnos de su palabra, de su mensaje, esa palabra que interpela a cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo que nos da esperanza, fortaleza para seguir adelante en nuestras luchas diarias. Hoy hemos escuchado el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículos del 7 al 12, y es aquí donde hemos escuchado que Jesús, junto con sus discípulos, se retiró a la orilla del mar. Jesús, que hablaba con autoridad, hacía la voluntad del Padre, su mensaje iba difundiendo cada vez más por diferentes lugares, y entonces multitudes buscaban dónde estaba Jesús para estar con él, para escucharlo. Se acercaron, nos dice, de Jerusalén, de Judea, de Idumea, Transjordania, de la parte de Ciro y Sidón. Muchas personas iban porque querían estar con Jesús, otros porque querían escuchar su palabra, su mensaje, otros iban de curiosidad, otros iban para ver en qué se equivocaba Jesús y luego empezarlo a acusar, a cuestionar. Otros simplemente estaban por estar. Pero nos dice que hubo una multitud que cada vez más querían, pues, como se dice popularmente, ir encima de Jesús. Y es donde Él pide a los discípulos que consigan una barca. Y Él desde la barca empieza a predicar, a anunciar el reino de Dios. Hoy nosotros también debemos preguntarnos con qué actitud nos acercamos a Jesús, cómo nos predisponemos para escuchar su palabra, para alimentarnos de su mensaje, para estar en la intimidad con Él, aquí en el sagrario. ¿Con qué actitud? ¿Venimos con fe? ¿Venimos saciados de su palabra, de su mensaje? ¿O simplemente lo hacemos por tradición, por cultura, o porque simplemente estamos, pero no sabemos por qué ni para qué? ¿A qué te acercas a Jesús? ¿Porque queremos cambiar, ser distintos? ¿O simplemente nos acercamos, pero seguimos en la misma actitud, esclavos del pecado? Intentamos cuestionar a Dios. Buscamos siempre explicaciones. No hacemos la voluntad de Él. A veces suele pasar que cuando vas a una fiesta de una advocación mariana o la fiesta de un santo, hay multitudes que se acercan. Ese día se convierten en católicos, en creyentes. Quieren tocar la imagen de la Virgen, el manto de la Virgen, que cogen, pasan la vela y a poner ahí. Quieren, si es posible, llevar la imagen a la casa. Se vuelven católicos ese día. Multitudes se acercan a las procesiones marianas. En Navidad, multitudes que se acercan y se llenan la iglesia. Multitudes que traen la imagen en sus brazos, pero el corazón está vacío. El corazón lejos. Las intenciones y las acciones hacemos de acuerdo a nuestra voluntad, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios.
Hoy no basta acercarnos, tocar la imagen, no basta acercarnos y participar de la Eucaristía si nosotros no queremos cambiar, si nosotros no queremos subir a la barca de Cristo. La barca es la iglesia y tenemos que estar unidos a Cristo, caminar con Cristo, vivir los sacramentos, vivir los mandamientos, pero que seamos cristianos coherentes, con identidad, que las obras, las acciones sean las que hablen más que las palabras. Porque hoy nosotros quedamos en una piedad popular, quedamos a veces en una piedosería, donde por el momento nos volvemos católicos y prometemos muchas cosas, nos arrepentimos, pero luego volvemos al mismo pecado, a la misma, a veces soberbia, a la misma oscuridad y a la misma acciones lejos de Dios. No hay cambios. ¿Cuántos en las fiestas de los pueblos se preocupan en la banda, se preocupan que los artistas, se preocupan que haya todo lo necesario, pero no nos preocupamos en confesar, no nos preocupamos en comulgar, en cuestionar nuestra vida y cambiar nuestras acciones? Había multitudes que se acercaban a Jesús, no sabemos cuántos venían de Tiro, de Sidón, de Jerusalén, Transjordania. Multitudes, nos dice, que estaban a punto de aplastarlo. Tal vez otros iban porque habían escuchado que Jesús hacía milagros, que expulsaba a los demonios, curaba a los enfermos, y entonces ellos también se acercaban, pero era de manera por interés. Tal vez no había esa convicción. Era para que me sane, para que me cure. A ver, vamos. Otros tal vez se acercaron para ponerlo a prueba. A ver, a Juanito expulsó el demonio, a Chanita también. Voy a ver si a mí también me expulsa ese demonio que tengo. Voy a ver si me cura. Muchos fariseos estaban observando a ver cómo actúa Jesús, cómo hace. Hoy nosotros a veces acercamos también a Dios queriendo cuestionarlo y ponerlo a prueba. A ver, Señor, si tú existes, ayúdame en esto. Si tú que me dices que me amas, a ver, hazme este milagro, hazme este favor. No acercamos con humildad a Dios, sino acercamos de manera interesada. Cuando estamos en problemas, en dificultades, ahí nos acordamos que existe Dios. Ahí sí nos acordamos de rezar, nos acordamos de ir a misa. Y luego, cuando estamos bien, allá. No tenemos tiempo para rezar, no tenemos tiempo para ir a misa. Hoy nos falta ser cristianos que busquemos a Dios porque necesitamos. Porque queremos que su amor, su misericordia se vea transformada en la medida que yo vivo coherentemente como el Señor me pide. Muchos hermanos que se conectan a través de esta plataforma virtual también debemos preguntarnos por qué nos conectamos a la Eucaristía, por qué participamos de la Eucaristía. Porque de verdad necesitamos de Dios, porque queremos cambiar, queremos ser mejores. Porque a veces podemos participar de la Eucaristía como les decía, por costumbre, por tradición, pero no somos aquellos cristianos que vivimos como el Señor nos pide. Hoy vuelvo a mencionar multitudes que se acercan en Navidad, en Semana Santa, en las fiestas patronales, en las fiestas marianas, multitudes. Se van, participan de la Eucaristía, pero luego volvemos a la misma mentira, a las mismas infidelidades. Muchos, soy católico, pero no, ¿para qué casarme por la iglesia? No necesito, así estoy bien. ¿O cuántos, soy católico, pero no necesito confesarme? ¿Para qué confesarme con ese cura que es más pecador que mí? No, ¿para qué? Ir a misa es perder el tiempo. Mejor aprovecho el tiempo en el deporte, en las telenovelas, en las redes sociales, en los centros comerciales, en los parques. A la misa no, eso es perder el tiempo. Hoy cada uno debemos cuestionarnos. Nos acercamos a Dios para poder ser cada día mejores y pedir a Jesús, que es el médico sempiterno, que sane todas nuestras dolencias, que cure
aquellas enfermedades invisibles que son más dañinas que las visibles. ¿Cuál es el pecado que arrastramos? El que nos esclaviza, nos ata. Muchos querían tocarlo a Jesús. Hoy nosotros debemos pedir a Dios que Él toque nuestro corazón, que Él toque nuestra vida, para que podamos expulsar de aquellos espíritus inmundos que nos quitan la paz, la alegría, que nos impiden crecer, mejorar las relaciones interpersonales. Aquellos espíritus que nos arrastran al pecado, a la soledad, a las tinieblas. Aquel pecado que nos arrastra a ser muros de la indiferencia, para que nosotros, expulsando todos esos espíritus, que es un reto y un desafío de todos los días, no es fácil. Pero hoy nosotros necesitamos primero reconocer cuál es ese espíritu que llevo en mi interior, cuál es el pecado, cuál es el desorden. Muchas personas reconocemos cuál es nuestro pecado, pero amamos el pecado. Un alcohólico no reconoce su limitación y dice: no, yo bebo por distraerme, bebo por estar con mis amigos, pero al final es esclavo del alcohol. Y así podemos ir enumerando muchas cosas. Así como aquellos espíritus inmundos reconocieron a Jesús, y ellos decían: tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Hoy nosotros tenemos que hablar de las grandes maravillas que Dios hace en nuestra vida. Cada día tenemos una oportunidad para hacer que la presencia de Cristo esté en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el centro comercial, en el metro, en el ecovía, en los parques. Cuando yo tenga esa identidad de que mis obras, mis acciones hablen más que mis palabras. Porque ¿de qué sirve que digamos que creemos en Dios, pero si no confiamos en Él? ¿De qué sirve que digamos que creemos en Dios, pero si no hacemos su voluntad? ¿De qué sirve que digamos que creemos en Dios si no cumplimos y no vivimos lo que el Señor nos pide? Hasta el diablo reconoce a Jesús. Todo el mundo cree en Dios, pero no todos vivimos como el Señor nos pide. Hoy, como aquella multitud que se acercaba a Jesús, hoy necesitamos volvernos a enamorar de Jesús. Necesitamos volver a tener hambre de su cuerpo, de su sangre. Necesitamos alimentarnos de su palabra, de su mensaje, para que podamos cuestionarnos, interrogar, pero también decidamos hacer una experiencia de amor con Dios, en la medida que intentamos cumplir sus mandamientos, en la medida que intentamos cumplir los sacramentos. Porque hay católicos que años no se confiesan, años sin casarse por la iglesia. Ya creo que tienen un pie ya en el cementerio, pero nada. ¿Para qué casarme? No y no y no.
Hoy nosotros, mis hermanos, así como la muchedumbre que se acercaba a Jesús para estar junto a Él, pero luego regresaron a sus lugares de origen, convencidos de haber tocado a Jesús, convencidos de haber escuchado su palabra, con esperanza, con alegría. Regresan a enfrentar cada desafío, cada circunstancia. Así también nosotros, después de cada Eucaristía, después de nuestra oración personal, debemos retomar a nuestras actividades cotidianas para con esperanza, con alegría, convencidos del amor de Dios, convencidos de que no estamos solos, convencidos de que todo cambiará, de todo terminará. Podemos mirar el mañana con esperanza, podemos mirar con alegría. Nada está perdido, nada se ha acabado. Te acercas y buscas a Dios, pero que sea también la confianza en ti, donde podamos nosotros decir que podemos cambiar y no quedemos en el conformismo, no quedemos en la tristeza, en la angustia, en la desesperación, en la soledad, quejándonos y lamentando de lo que pasa en la vida. Que no nos quejemos, que no nos lamentemos, porque hay muchas personas que se lamentan, que se quejan, es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios se ha olvidado, Dios me castiga, asado, cocinado, X y Z. Dios no nos castiga. A veces son nuestras decisiones que nos llevan a vivir en la tristeza, en la angustia. En la medida que nos acercamos a Dios, tú vas redescubriendo cuál es tu misión. Qué hermoso la misión de ser padres, de ser esposos, donde tienen que guiar, conducir por el camino de bien a sus hijos, donde los esposos viven la plenitud del amor, donde los esposos deben acercar a Dios para que sean testimonio en el hogar, en la familia, para que ese amor vaya siendo aquella esmeralda que brilla y cristaliza en la medida que son fieles, en la medida que son felices, en la medida que superan juntos los problemas, las dificultades, en la medida que juntos luchan por el mismo horizonte, por un mismo sueño. Entonces tú te acercas a Dios para vivir bien. Porque ¿de qué sirve, mis hermanos, rezar, ir a misa, ir a las procesiones, buscar a Dios, pero si seguimos siendo mentirosos, jugamos con los sentimientos de otras personas, nos dedicamos al chisme, nos dedicamos a la crítica, a meter cizaña el uno contra el otro, dividimos, y a veces somos cristianos tristes, cristianos conformistas, cristianos que nos, valga la redundancia, nos conformamos con un Padre Nuestro, con un Ave María. Hay que buscar más, hay que dedicar tiempo a la oración, tiempo para leer la Sagrada Escritura, tiempo para la intimidad con Dios, y en la intimidad con Dios encontrar la fortaleza y el valor para ser cada día mejores, para que no nos callemos y no seamos cómplices del pecado, cómplices de las cosas irregulares. Al contrario, hablemos de las grandes maravillas que Dios hace en nuestra vida, que cada uno hablemos y anunciemos de la experiencia que vivimos con Dios, para que otras personas que están lejos de Dios, de la iglesia, vuelvan a enamorarse de Dios, volvamos a tener hambre del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy, lamentablemente, vemos cada vez las iglesias vacías, cristianos de conveniencia, cristianos católicos de ocasiones, solo cuando es Semana Santa, Navidad, cumpleaños, una quinceañera, en la primera comunión, en la confirmación, solo ahí vamos a misa. Y el resto, bien, gracias. Mis hermanos, pidamos al Señor la gracia que nosotros podamos ser curados de tantas enfermedades, y que los espíritus inmundos los sepamos sacar de nuestra vida. Cada uno sabemos cuál es ese pecado que nos arrastra a la soledad, a la angustia.
No tengas miedo de dejarte curar por Dios. Déjate amar y date esa oportunidad de que juntos anunciemos las grandes maravillas que el Señor hace en cada uno de nosotros. Así sea. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Les traemos para la mesa de la sal. Vino traemos, reina de Dios, para la mesa de la salvación. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros del pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Santo Espíritu para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.